No sé si les faltó café, no sé qué les faltó ahora. Están muy desanimados. Yo tengo una pregunta antes de comenzar. Diga. ¿Termina la lección 41 el miércoles? O sea, ya ven que el domingo pasado vimos la 41, ¿verdad? Sí. Y luego no la terminamos aquí. No, pues no, de hecho básicamente en lo que resta, pues ya sería continuación de... Algo de un estudio Sí, personal. sí, ya, o sea, de hecho se supone que deberíamos desarrollar la lección, o sea, ya venir con la lección desarrollada. Ok. O sea, por ejemplo, Ya traerla ahí. sí, la lección 42, o sea, ya se supone que lo que yo pongo ahí, pues es mi pensamiento, o sea, lo que yo pienso o mi respuesta. Cada quien puede tener una respuesta diferente dependiendo de lo que cada uno, pues el Señor le dé, o de lo que entendió de la lección. Entonces, por eso hay veces que un hermano comenta, hay veces que en ciertos, donde están abiertas las preguntas, pues hago una pregunta de esos. Entonces, cuando no alcanzamos, que por lo general es casi siempre, siempre nos quedamos casi a mediación de la lección. Entonces, sí, sí pueden. Recomendable es traerla ya. Sí, ya hecha. Sí, lastimosamente, bueno, no lastimosa, ya vamos casi terminando el libro. Pensamos que vamos a continuar con el siguiente libro porque son 3 tomos. Entonces, sirve, bueno, el libro nos sirve, como ya lo hemos comentado, como introducción a quién es Dios. Y el siguiente libro, pues vamos a ver, ya entendiendo pues, al Dios al que nosotros creemos, pues vamos a ver nuestro ser, o sea, cómo estamos nosotros ante Dios. Entonces toca lo que es tocar el tema, y ya para finalizar creo que el tercer tomo es Cristología. Entonces ya vamos a ver lo que es el sacrificio de Cristo, quién fue Cristo, quién es Cristo, y entonces se complementan esos 3, y ya después pues a ver qué nos dice el Señor más adelante. Pero sí, lo que no alcancemos a tocar en la lección de hoy, pues ya es ¿cómo se dice? Sí, ya lo pueden terminar en el hogar, ya para la otra pues ya pueden venir ustedes ya preparados con lo que sigue de la lección. Porque, bueno, de hecho necesitaría nada más casi irme saltando todas las preguntas, o nomás tocarlas por encima y seguir a la otra. O la otra sería dejar unas preguntas y brincarme otras para poder completar la lección. De hecho, cuando las primeras veces yo dije, no, pues a veces son muy poquitos, dije, no voy a alcanzar, o sea, a ver qué me invento ahí para rellenar. Pero gracias a Dios está muy buena la lección, hay mucho mucho material, y pues gracias a Dios hemos tenido unas muy buenas clases. Entonces, pues hoy toca lo que es Dios es el Salvador, y vamos a estar en la página 265. Lo que tenemos ahí en el título, Dios es el Salvador. Y dice que concluiremos nuestro estudio de la doctrina de Dios considerando detenidamente las buenas noticias de que el Rey, legislador y juez del universo, también el Salvador. En esta lección y la siguiente consideraremos al Dios que salva y su plan para nuestra salvación. En las próximas lecciones también consideraremos específicamente los roles del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra salvación. Aprenderemos que nuestra salvación es la obra de la Trinidad entera, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, pues vamos a estar tocando lo que es este tema de Dios, el Salvador. Y en el siguiente punto vemos ahí que nos dice el Dios que salva. Y dice que en esta lección daremos una mirada a los textos de la Escritura que afirman la obra salvadora de Dios a favor de pecadores. No solo aprenderemos que Dios está dispuesto a salvar, también descubriremos que Él tiene el poder para salvar. Solamente Él tiene el poder para salvar. Entonces, en nuestra primera pregunta que viene ahí, dice, ¿cuáles son los nombres
atributos a Dios en los siguientes textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que afirma acerca de Dios, y vamos a tener o tenemos ahí Salmos 17:7. Salmos 17:7 nos dice: muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Entonces, pues ahí lo que tenemos que poner ahí, pues es salvas. Entonces, esta palabra traduce el vocablo hebreo yashá, el cual también puede ser traducido como libertador. Entonces, tenemos ahí un Dios salvador de los que le buscan refugio en él. En el inciso B tenemos Isaías 60:16. Isaías 60:16, y dice: y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás. Y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Entonces tenemos ahí esa primera escritura ahí, y nos dice que la palabra Salvador traduce el vocablo hebreo igual, Yashá. Y es la misma definición que teníamos anterior. La palabra Redentor traduce el vocablo hebreo Gaal, el cual significa redimir o actuar como pariente, como se expone en Levítico 25:25 y se ilustra en la viva voz de la historia de Ruth, cuando básicamente Boaz pues hace la acción de redimir a Ruth, y era una situación en la cual pues básicamente cuando un familiar o un pariente cercano se quedaba sin esposo, el hermano del esposo tenía que, cierta forma, hacerse cargo de ese pariente para que siguiera la descendencia. Y conocemos la historia de Boaz. A final de cuentas, entendemos en la historia y vemos que Ruth tenía un pariente más cercano que Boaz todavía, y era al que tenía que redimir, y es el que le dice Boaz: pues bueno, voy con tu pariente, si él te redime, pues que así sea, si no, pues entonces yo lo haré. Y nos ilustra toda esta historia que hace es un tipo y sombra de lo que vino a hacer Cristo, o sea, redimirnos. Tenemos también el inciso C. Bueno, ahí teníamos que rellenar lo que es, me quedé. Eso me pasa por tener dos cosas acá: Salvador y Redentor. Entonces, ahí tenemos que rellenar esas palabras. Y en el inciso C tenemos ahí Dios nuestro Salvador. Y eso está en Timoteo y en Primera de Tito. Entonces, Tito 3:4 nos dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Y Timoteo 2:3, Primera de Timoteo dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces entendemos ahí, vemos que pues Dios es nuestro Salvador, solamente Él salva. Y vemos que esta palabra traduce el vocablo griego soter, el cual también puede ser traducido como libertador, rescatador o preservador. Y ahí tenemos la palabra soter, de donde viene soteriología, que es la doctrina de la salvación. Entonces, de ahí proviene esta palabra. En nuestro punto número 2, también tenemos ahí cómo es descrito Dios en los siguientes textos, que nos enseñan estas descripciones acerca de su obra salvadora. Y vamos a estar ahí en Salmos 3:8 y el 37:39. Y en el 3:8 nos dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces, Salmos 37:39 nos dice: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Entonces, tenemos estos dos textos. ¿Y qué nos describen estos dos textos? Pues básicamente tenemos ahí
Él tiene el poder para salvar, es su placer, es su carácter, es su promesa para aquellos que son suyos, cuya salvación no es de ellos mismos, sino del Señor. La salvación es del Señor. Ninguno de nosotros tiene esa habilidad de salvar. Por eso nos dice ahí, y dice, por tanto, todos los que tienen al Señor por su Dios, conforme al tenor de un nuevo pacto, están seguros de la salvación, porque Él es el Dios de ellos, Él es el Dios de la salvación. En el tiempo antiguo Israel lo tenía muy claro, no solamente porque espiritualmente lo salvaba, sino porque ellos tenían muy presente cuando en aquellas batallas que tenían, pues el Señor los salvaba, el Señor los libraba de aquellos combates, a tal punto de que el Señor siempre se encargó de hacerles ver que Él es el que los libertaba. Tenemos el caso de la muralla de Jericó, o sea, tenemos el caso de Gedeón, cuando el Señor tienen esta población, les dice, no, aparta tantos, y no, todavía son muchos, y todos aquellos que beban agua solamente son los que van a ir a la batalla, y dice que eran una cantidad muy pequeña a los que tenían, y al final pues el Señor los libertó. Entonces el Señor siempre se encargaba de hacerles entender que Él era el que los libraba, el que los salvaba. Salmo 68, versículo 19 y 20. Bueno, de hecho tenemos una nota anterior a esto, tenemos una nota y dice que la idea de salvación viene de Dios, es su prerrogativa, solo Él es capaz de salvar o libertar. La referencia a los justos, que es en el versículo, en el Salmos 37, no denota a los que llevan una vida que se caracteriza por la perfección moral, sino a los que están confiando y descansando en Dios y su salvación. El justo por la fe vivirá. Y esto lo entendió muy bien Martín Lutero, porque en aquel tiempo pues básicamente la salvación era por méritos, básicamente era por limosnas, que fue lo que le colmó la paciencia a Lutero cuando vio a Tetzel vendiendo aquellas indulgencias. Y entonces su caballo de batalla de Martín Lutero pues era básicamente este versículo, el justo por la fe vivirá. Entonces entendemos que básicamente pues somos salvos por nuestro Señor. Salmo 68 del 19 al 20 nos dice, bendito el Señor, cada día nos colma de bendiciones el Dios de nuestra salvación. Dios nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es Él librará. ¿Qué dice Él? Señor es el librar de la muerte. Disculpe. Entonces, ¿qué nos trata de decir este versículo? Pues básicamente nos da el pan de cada día, perdona diariamente nuestros pecados, cada día nos da tranquilidad de conciencia mediante su palabra, nos cuida y protege nuestra vida, protege a la iglesia de la destrucción. Entonces, básicamente, estas son las bendiciones que nos da el Señor. Porque muchas de las veces pensamos que las bendiciones del Señor son como las que en otras congregaciones, bueno, no sé si llamarlas congregaciones, en otros lugares, pues básicamente hacen énfasis a las bendiciones materiales. Cuando hablan de, no, es que las ventanas, se abran las ventanas y lo único que es patrimonios y esto y dinero y es de lo único que hablan. Pero las bendiciones del Señor, pues básicamente son las que tenemos todos los días. Abrir los ojos por la mañana ya es una bendición. Ver a nuestros hijos es una bendición. Tener nuestro hogar es una bendición. Tener nuestra familia es una bendición. Poder congregarnos es una bendición. Entonces el Señor nos colma de tantas bendiciones
que muchas de las veces, como lo hemos hablado, las damos por sentado, o sea, las damos por, o sea, como si yo me mereciera todas esas bendiciones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y igual, el Señor es soberano también en estas cuestiones y el Señor, igual, o sea, si el Señor nos quiere bendecir también con cuestiones materiales, si el Señor me quiere dar una casa, si el Señor me quiere dar un excelente trabajo, si el Señor me quiere prosperar, gloria a Dios. Si el Señor se va a glorificar mediante eso, gloria a Dios. Pero si el Señor se va a glorificar en medio de que el Señor me, de cierta forma, tenga una casa medianamente modesta, con un carro modesto, con un salario modesto, gloria a Dios. Y Pablo lo vio de esa manera, porque él dijo, o sea, yo sé vivir en la pobreza y en la riqueza, en lo abundante y en lo escaso. Entonces, es ahí donde nosotros pues debemos de darle gracias al Señor porque nos ha colmado de bendiciones. En todo sentido. O sea, y darle gracias porque podemos escuchar su palabra, porque podemos leerla y porque tenemos quien nos predique la palabra fielmente. Entonces, vemos porque de Jehová es el Señor, es libertar de la muerte. Las llaves de la muerte y del Hades están en la mano de nuestro Señor Jesús. Y eso lo tenemos en Apocalipsis 1:18. Él, habiendo escapado de la propia muerte en su resurrección, tiene tanta autoridad como poder para rescatar a los que son suyos del dominio de la muerte. Entonces, el Señor es el que salva. Entonces, vamos, me adelanté. Salmos 74:12. Salmos 74:12 dice, pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Entonces, ¿qué nos quiere decir este salmo? Pues vemos que obró salvación en medio de las naciones de la tierra, porque lo que hizo en el gobierno del mundo fue para salvación de su iglesia. Tenemos una nota ahí que dice que la palabra salvación traduce el vocablo hebreo Yeshua, el cual también puede ser traducido como liberación. Entonces, pues básicamente vemos que desde el tiempo antiguo el Señor nos ha librado, el que obra salvación en medio de la tierra. Uno de los versículos también pues más fuertes, por así decir, es Jonás 2:9. Mas yo con voz de alabanza te ofrezco sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y aquí puse, no hay salvación en nadie más. Nadie más salva como el Señor, ni nadie más tiene el poder para salvar más que el Señor. Vemos que aquí también se hace un hincapié en la soberanía exclusiva del Señor en el ámbito de la salvación. Nadie más puede proveer de tal manera. Dios le habla al pez y el pez obedece. Él no se revela como Jonás. Esto es parte de la ironía de la historia. Dios le habla al pez y el pez hace lo que el Señor dice, vomitando a Jonás en la tierra firme. La gente tiene problemas con la rebelión. Sin embargo, el pez obedece inmediatamente y completamente. El Señor dice, ve a recoger a Jonás, y el pez coge a Jonás. Dice, escupe a Jonás, y el pez escupe al profeta, así de simple. Y es ahí donde a veces vemos que la naturaleza y hasta los propios animales pues corresponden o obedecen más al Señor que nosotros, que tenemos, ¿cómo se dice? Inteligencia, raciocinio. Y aquellos animalitos pues básicamente nos dan el ejemplo. Tenemos también la mula, o sea, hasta ese ejemplo. Entonces,
Lastimosamente el ser humano siempre se ha rebelado contra el Señor, y en el caso de Jonás pues tenemos el vivo ejemplo. O sea, Jonás no quiso ir a Nínive, y el Señor dijo, o vas o vas. Y aquí no hay estas cuestiones de mi libre albedrío, o sea, lo que el Señor ha estipulado, eso se va a llevar a cabo, guste o no nos guste. Y lo tenemos en el caso de Jonás, muy presente. A final de cuentas, lo vomita el pez, el Señor le da otra vez su argumento, y le dice, escoge, o vas a pie o vas por pez otra vez a Nínive, pero vas a ir a Nínive. O sea, ¿cuál quieres? Entonces, a final de cuentas, Jonás entiende, y él va a Nínive. Entonces, si el Señor ya ha establecido algo, pues es como dice la Escritura, porque a veces damos patadas contra las espinas, contra los coces. Muchas de las veces batallamos en los ministerios, en lo que hacemos, porque el Señor ya ha establecido una forma de hacerlo. Y muchas de las veces queremos hacerlo a nuestra forma. O sea, muchas de las veces queremos ayudarle al Señor, ¿no? ¿Ves? Como si nosotros fuéramos más sabios que el Señor, o como si nosotros ya viéramos más adelantado lo que va a suceder. Y no es así. O sea, el Señor ya ha establecido las cuestiones para su iglesia, ha establecido las directrices para nuestras vidas, y nosotros nos gusta apartarnos, es como dice aquí, nos gusta rebelarnos contra el Señor. Y es algo que es parte de nuestra naturaleza, y no es que la esté justificando. O sea, ese es nuestro batallar como cristianos. Pablo lo dijo, o sea, en el espíritu yo quiero hacerlo, pero la carne dice otra cosa. O sea, ¿quién me librará de este cuerpo? Dice Pablo. Porque batallamos, o sea, ese es nuestro verdadero batallar en el cristianismo. Que nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne no se somete. Y es ahí donde nosotros debemos actuar para someter a la carne. Vencer a la carne. Y el Señor nos ha dado esas herramientas para nosotros poder batallar contra el pecado, para poder pelear esa buena batalla que dice Pablo. Entonces, pues tenemos ese ejemplo, y tenemos una nota ahí que dice, por su rebelión contra el llamado de Dios, Jonás estaba languideciendo en el vientre del pez, en el fondo del mar. Su salvación era una imposibilidad humana. Solo Dios pudo salvarlo. Lo mismo se puede decir de todo hombre. Y es ahí donde también entra el privilegio que nos ha dado el Señor por hablar su palabra, para poder expresarla. Y muchas de las veces somos muy negligentes. El Señor pudo haber hecho cualquier otra cosa con el pueblo de Nínive, y si hubiera salvado todo el pueblo de Nínive. Pero Él encargó esa encomienda a Jonás. Y Jonás, todo rebelde, o sea, en vez de sentirse de cierta forma alegre porque toda una nación iba a tener salvación, ¿no? O sea, su celo lo llevó a enceguecerse. O sea, ¿para qué? Ya sabía que esto iba a pasar. Si iba a Nínive y a hablar tu palabra, yo sé que todo el pueblo de Nínive se iba a convertir. Y era lo que no quería Jonás. Entonces, que el Señor nos guarde de cierta forma de rebelarnos contra el Señor, y si el Señor nos ha encomendado a cierta actividad, pues hagámoslo con gozo. Aunque no nos parezca justo, aunque no nos parezca agradable, el Señor sabe por su porqué. O sea, sintámonos de una forma gozosa de saber que el Señor pues nos está utilizando. Punto número 3, o pregunta número 3, o el 3. Dice que la Escritura no solo nos enseña que Dios es Salvador, sino que también Él es el único Salvador. Vamos a ver Isaías 43 e Isaías 45, y en el versículo 11 del 43 vemos:
yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay quien salve fuera de él. Isaías 45:21 dice, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. No hay nadie más. Entonces, ¿qué nos trata de decir este versículo? Vemos que en qué se gloría el gran Dios, no solo en que es el único soberano, sino que también es el único salvador, porque se deleita en hacer lo bueno, es el salvador de todos los hombres. Él es el único salvador. Entonces, tenemos también ahí, y no sé por qué puse, bueno, vamos a ver, sí, el 22 también, el 21 también lo leí. Comentando al versículo 21, dice, al igual que es un Dios justo, así es el Salvador, que puede salvar sin ayuda de nadie, pero sin Él, cual nadie puede salvarse. Los que quieren competir con Él no tienen, por tanto, ningún sentido de la verdad ni de la mentira, del bien ni del mal, ni tampoco de sus propios intereses. Entonces, fuera de Él no hay salvación. La única salvación viene del Señor. No hay más. Lamentablemente muchas veces, muchas personas salieron de algunas otras religiones equívocas, en las cuales, pues, como dice la Escritura, ¿no? O sea, le tienen veladoras, les tienen ahí sus ofrendas y estas cuestiones, y son en vano. Porque no tienen vida, no contestan oraciones, o sea, son ídolos solamente. Tenemos una nota ahí en el punto número 3 y dice, estos textos son extremadamente importantes por las siguientes razones. Demuestran que la salvación es exclusivamente la obra de Dios. Por lo tanto, prueban la deidad de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Cristo es el llamado el Salvador, incluso el Salvador del mundo. Juan 4:42. Si Cristo no es Dios en el más pleno sentido de la palabra, entonces Él no puede ser Salvador. Por ende, si Cristo es Salvador, entonces Él debe ser verdaderamente Dios. Y es lo que dice Pablo. Si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra esperanza. O sea, básicamente, vano es todo lo que estamos haciendo, porque Él no resucitó. Pero las Escrituras nos dice que Cristo al tercer día se levantó conforme a las Escrituras. Y no solamente eso, sino que 500 personas dice que lo estuvieron viendo durante todo un mes. Hubo testimonio de Cristo resucitado. Estuvo con los apóstoles y vemos en Mateo 28 cuando nos da la gran encomienda, pues básicamente vemos cómo es el último encomienda que se les da a los discípulos, a los apóstoles, y asciende al cielo. Entonces es lo que estamos esperando, su segunda venida, porque entendemos que el Señor está ahorita en su trono gobernando y ascendió a los cielos. Entonces nuestra fe no es una fe vacía o equivocada o es algo inventado, sino que hay testimonio de Cristo, de su caminar, y como lo comentaban otra vez en los libros, Josefo habla de Cristo, y es un historiador, no es una persona que fue un creyente cristiano, sino que fue un judío, un historiador judío. Eusebio, no recuerdo si Eusebio, creo que también Eusebio habla de él, y él fue un historiador griego, y también habla de Cristo. O sea, hay indicios o hay material fuera de la Biblia que da testimonio de que Cristo existió y que Cristo, pues básicamente fue
una persona que estuvo en la tierra. Entonces, nuestra fe no es una fe vacía, no es una fe a ciegas, sino que tenemos evidencia. Tenemos también el punto número 4. Y según Isaías 45:22 dice, ¿cuál es el llamado de Dios a todos los hombres y cómo deberían responder todos? ¿Qué parte tenemos como cristianos en este llamado a los, ¿qué dice? A los términos de la tierra? Entonces, tenemos Isaías 45, capítulo 45, versículo 22, dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, ¿qué vemos ahí? Básicamente vemos que se les invita a dejar sus ídolos de madera y a sus dioses que no pueden salvar y poner la mirada en Jehová. Mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Así como Moisés levantó aquella serpiente en el desierto, y todo aquel que veía aquella serpiente era salvo, de la misma manera, todo aquel que ve el sacrificio de Jesús en la cruz es salvo. Entonces, el Señor nos invita a poner la mirada en Él. También la Escritura nos dice, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. A Él es en el cual nuestra mirada siempre debe estar ahí. Entonces, en otros versículos dice, pongan sus ojos en mí y recibirán salvación. Es básicamente lo que nos habla ese texto. Entonces, pues Dios quiera que tengamos esa mirada fija en nuestro Señor. Y si es así, pues básicamente tendremos una vida muy plena en el Señor. Avanzando a lo que es el punto número 5, tenemos ahí Primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 23 y 24, y Salmos 96, 1, 3. Entonces, el primero, antes de cambiar la diapositiva de ahí, voy a leer los versículos. Primero de Crónicas nos dice, cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre la gente su gloria y todos los pueblos sus maravillas. Salmos 96 nos dice, cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación y proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Entonces, pues básicamente, ¿qué nos quiere decir? Todos los pueblos de la tierra son llamados a cantarle al Señor, porque Él ha traído salvación al mundo entero. Debemos de glorificar el nombre de nuestro Dios, porque Él es digno de toda alabanza, porque Él ha traído salvación a nuestras vidas, y esperemos que las traiga también a nuestros hijos y a nuestra familia. Esa debe ser nuestra oración continua para con Dios, que nuestros hijos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿por qué? Porque Él es el único Salvador. Charles Spurgeon tiene una predicación bastante fuerte sobre este tema. Y él decía, bueno, si tú crees que tú tienes la habilidad de creer, entonces, ¿por qué no le pones una vela a tu familiar o a tu pariente para que él crea? ¿Por qué no le rezas, a él? Dice, ¿cuál hipócrita eres? Porque habla en tercera persona. Dice, ¿tú qué crees que tienes esa habilidad? Dice, ¿por qué oras al Dios para que salve a tu ser querido? Y es cierto.
O sea, porque sabemos que el único que trae salvación, el único que trae esa vida nueva es Dios. Y ahorita más adelante vamos a entrar con unos versículos que habla el texto sobre eso. Entonces, el Señor es digno de toda alabanza porque Él es el único que trae salvación. Él es el único que salva. Pero también tenemos aquí el plan de Dios para la salvación. Y en la sección anterior aprendimos que Dios es el Dios que salva. Ahora aprenderemos que la obra salvadora de Dios fue determinada y planeada aún antes de que el hombre cayera, incluso antes de la fundación del mundo. Y hay tengo un disco y en ese disco, o sea, cada parte que termina una canción hay como fragmentos de predicaciones. Y en una de esas, este predicador está hablando sobre un texto bíblico y dice, ¿quieres saber cuándo fuiste tú salvo? Dice, mira antes de la fundación del mundo, mira antes de la creación de la tierra, dice, ahí fuiste salvo. Entonces, esto es lo que nos va a hablar, o de lo que vamos a ver en estos textos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. La nueva versión latinoamericana dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Entonces, aquí se está refiriendo a Cristo. ¿Y qué nos comunica? Pues básicamente vemos que el Cordero de Dios, dice Pedro, ya fue escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para traer salvación. Esa fue su labor desde antes de que todos nosotros existiéramos. El Señor ya tenía en mente al Cordero, o el Cordero que iba a ser sacrificado para justificación de todos nosotros. Es decir, antes que Dios empezara a crear el universo, antes de que existiera el hombre y antes de que cayera en el pecado, el plan de rescate ya era una realidad en la mente de Dios. Y eso también lo tenemos en Apocalipsis 13:18. No lo formuló desde que se produjo la tragedia de la caída. Juan Calvino, el reformador del siglo XVI, comenta que debiéramos de ver el conocimiento previo, la sabiduría y la bondad de Dios en la elección de Cristo y en la redención del hombre, porque en ello resplandece más plenamente la indeseable bondad de Dios, en que Él anticipó nuestra enemistad por el remedio de su gracia y proporcionó una restauración a la vida antes de que el primer hombre cayese en la muerte. El Señor ya nos conocía desde antes de la formación del mundo, del universo. Y Él destinó un Salvador desde mucho antes que todo fuera concebido. Tenemos una nota ahí y nos dice, la palabra destino traduce el término griego, es que está bien rara, prognosco. Y dice que en las Escrituras esta palabra denota más que un mero conocimiento, también denota elección. El texto demuestra que antes de que el mundo fuera creado, el Padre ya había determinado o decretado enviar a su Hijo a morir por los pecadores de su pueblo. Además, este texto prueba que el Padre también determinó el tiempo exacto en el que enviaría a Cristo. En Gálatas 4:4, Pablo confirma esta verdad. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios no se sacó este plan de la manga o vamos a ver ahí, le vamos haciendo ahí mientras va transcurriendo esto, pues ahí vamos a ver qué sacamos. Y aquí voy a poner un plan B y un plan C por si, mira, estos me hacen caso, pues voy a hacer esto, ¿no? El Señor hizo todo perfecto. Toda la historia de la Escritura es un acto perfecto del Señor. ¿Cómo se llama? R.C. Sproul tiene
tiene una serie de estudio y él lo tituló El drama de la redención, diciendo, o sea, dando a entender que el Señor es el director de ese drama. Y es la realidad. El Señor es el director de toda esta escena que está ocurriendo. Él es el director. Y Él ha puesto todo en su lugar, en su tiempo, en su momento, para que todo ocurra como el Señor lo ha pensado y lo ha decretado. Y todo esto a veces pues, nos vuela la mente. Muchos de nosotros batallamos con estos conceptos o batallamos con que el Señor ya haya prefijado ciertas, o bueno, no ciertas, sino que haya prefijado todo. O sea, porque no puedo decir que ciertas cosas, porque si digo eso, entonces estaría diciendo que Dios no tiene control de ciertas cosas. Pero Dios controla todo. Todo, absolutamente todo. El giro de la Tierra, los planetas, por donde pasan los cometas, hasta los desastres naturales. Porque si Dios quisiera, hubiera podido haber detenido el huracán que cayó en Florida. Pero hay un propósito para todo. ¿Cuál es? Yo no sé. Porque si supiera, pues fuera Dios. Pero no sé. Soy una persona terrenal, limitada, pero Dios no. Dios lo conoce todo, Dios lo controla todo, Dios está en todo lugar. O sea, de hecho, si entendemos que nosotros somos pecadores, que no merecíamos el perdón de Dios, y sin embargo el Señor desde antes de la fundación, antes de que nos diseñara a nosotros, antes de que todo esto ocurriera, el Señor ya sabía que nosotros íbamos a pecar y que íbamos a ser enemigos de Él. Y aún así el Señor nos dio vida. Y no hablo de la vida espiritual, sino que nos dio vida. Fuimos formados en el vientre de nuestra madre, crecimos y estamos aquí. Pero si el Señor no hubiera querido, o sea, yo a veces me pongo a pensar y digo, o sea, si yo hubiera tenido que lidiar con gente que me iba a rechazar, o sea, ¿para qué la creo? O sea, me evito todo eso y me quedo con los ángeles, que a pesar de eso, pues también los ángeles cayeron. Pero, no sé, o sea, y sin embargo el Señor nos ha dado la oportunidad de poder poner los pies en la tierra, o sea, de vivir una vida. Entonces, hay muchas cosas que nuestra mente no va a alcanzar a entender, pero la Escritura es clara y nos dice que sin Él no hay salvación, que Él controla nuestras vidas. Y si eso es así, y aparte de eso dice que también yo tengo una responsabilidad como individuo. ¿Cómo puedo conciliar yo eso? Me explota la cabeza cada vez que pienso cómo el Señor dice que Él controla todo, Él dirige todo, pero también yo tengo una responsabilidad. ¿Cómo está eso? Y cuando me voy a Génesis y veo lo de Faraón, que dice que el Señor endurecía el corazón de Faraón, y luego después en otras dice que Faraón endurecía su corazón, o sea. Pero está en la Escritura. Lo que me toca a mí es creer lo que dice la Escritura. Entonces, el Señor, como lo vimos, es un Dios personal, o sea, no es un Dios alejado, Él está involucrado activamente en cada una de nuestras vidas. Entonces, demos gracias al Señor porque eso ocurre así. Me tocó una vez un testimonio bien loco de una persona que llevaron en una iglesia, lo quisieron hacer como, porque estaban sucediendo unas cosas muy tremendas en las jovencitas. Y quisieron llevar supuestamente una persona que para que les hablara y no resultó con un testimonio más, no sé cómo puedo decirlo sin ofender a aquella persona, porque, o sea, básicamente dio un testimonio de que ella vivió la vida, hizo, deshizo y se metió quién sabe con cuántos hombres y a final de cuentas le reclama a Dios
que por qué la había dejado, que por qué, o sea, si ella, ella, ¿cómo se dice? Renegó de Dios al principio y se fue a vivir la vida, y ya cuando pues ya estaba muy mal, le reclamó a Dios que por qué la había dejado hacer. O sea, bueno, ¿quién te entiende? O sea, ¿quieres vivir tu vida o quieres...? Y es lo mismo con nosotros. Muchas de las veces pensamos que estamos sujetos a Dios, que es como una esclavitud, pero es lo más beneficioso para cada uno de nosotros, que el Señor nos controle. Porque si nosotros nos dejamos guiar por nuestros impulsos, por nuestros pensamientos, o sea, esto ya se hubiera acabado desde hace mucho. Entonces, así es. Y como les digo, o sea, solamente nos toca creer y confiar que el Señor es un Dios de amor, es un Dios justo y que todo lo que hace es perfecto. Entonces, tenemos en este punto número 2 de esta siguiente parte en Efesios 1. Vamos a ver Efesios 1 del 3 al 6. Y Efesios, no sé por qué no lo tengo completo. Se me hace que no lo anoté completo, lo dejé acá, no lo anoté completo. ¿Alguien que me quiera leer Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Así es. Entonces tenemos pues este texto tan tremendo que muchas de las veces muchos predicadores le huyen. La bendición de tener predicación expositiva, pues que de hecho es en el área es muy raro quien, bueno, una es consecutiva y otra es expositiva. Pero mucho en esta área se carece de ese tipo de predicador, o sea, de que sea consecutivo y que sea expositivo. ¿A qué me refiero? La predicación, bueno, yo pensaba que la predicación expositiva era seguir libro por libro, versículo por versículo. Pero una vez en un curso de predicación expositiva me di cuenta que estaba totalmente equivocado. Y una predicación expositiva básicamente es exponer un versículo. O sea, si yo voy a leer Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6, voy a leer exactamente y a tratar de expresar lo que el versículo quiere decir, no lo que yo quiera interpretar, no lo que yo quiera exponer. Una exposición consecutiva, pues es básicamente eso, ¿no? O sea, acabo de exponer los versículos del 3 al 6 y los sigo del 7 al 10 y así hasta concluir todo el libro de Efesios. Pero muchas de las veces no se hace porque hay temas muy complejos en los cuales es difícil a veces profundizar, o hay temas dentro de la Biblia que crean un conflicto personal. O sea, y en este caso estos versículos crean mucho conflicto. O sea, no es un versículo fácil de exponer en el sentido de que hay mucho conflicto en la congregación por lo que se maneja en tanto a lo que es esto de aquí de la predestinación. R.C. Sproul decía que cada persona tiene un entendimiento, una versión, por así decir, de lo que es predestinación. Y lo es, porque me tocó también escuchar una vez a un predicador, a un pastor, hablando sobre estos versículos, y él decía que cuando la Escritura habla de predestinación, básicamente es refiriéndose a que Dios nos predestinó para escuchar el Evangelio. Algo que no hay fundamento. O sea, la Escritura no dice que nos predestinó para escuchar el Evangelio, sino que cuando habla de predestinación, o sea, es de elección. Él nos escogió, y Él nos dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, no hay que ser un
un erudito, no hay que ser un teólogo con maestría, no hay que ser una persona elocuente para entender que es así. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y eso es. O sea, porque a veces queremos agregar cosas o quitar cosas para tratar de validar un pensamiento que no es así, o sea, que no es correcto. O sea, si la Escritura nos dice que el Señor nos predestinó, o sea, Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, o sea, eso es así. Aunque no nos guste o aunque suene mal, no sé si es por quererlo hacer con una intención de querer ayudar a Dios, que sabemos que Dios no necesita ayuda, en el sentido de que a veces cuando escuchamos que Dios elige a ciertas personas para salvación, pensamos que es un Dios malo. Pero es que Dios, ¿por qué? O sea, ¿quién es Dios para elegir personas? Es el Dios que nos creó. Simplemente por eso. Si Dios quisiera mandarnos a todos al infierno, somos sus criaturas. Él nos creó. Y es como lo que le decía la clase pasada, o sea, esa laptop es mía, yo sí quiero ahorita el dinero que me gano yo, porque me lo gano gracias a que Dios me da la habilidad para trabajar. O sea, si yo voy y me lo gasto ahorita en carros y en cosas que no son de beneficio, o sea, es mi dinero, a final de cuentas. Entonces, de la misma forma, el Señor es soberano en esta lección. Y vamos a entrar en estos versículos y espero y estemos con un corazón entendible para esta lección, en lo que nos queda. Entonces, dice la pregunta, ¿cuándo escogió Dios a su pueblo? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo el Señor nos había elegido. La palabra escogió traduce el vocablo griego eklego, el cual significa seleccionar, elegir o escoger. Esta palabra es usada con frecuencia en la Septuaginta, refiriéndose a la elección inmerecida de la nación de Israel por parte de Dios. La frase antes de la fundación del mundo se refiere al eterno consejo de Dios antes que el mundo fuera hecho. El Señor escogió a Israel para ser su nación. ¿Por qué no escogió a otros pueblos? Porque Él quiso escoger a Israel. Él quiso escoger a Abraham para que fuera el padre de toda una nación. Y había más personas ahí, en la tierra de Ur. Y escogió a Abraham. Fue su elección. ¿Porque Abraham era mejor que los demás? No. Y eso también se lo dice la nación de Israel. O sea, no los escogió a ustedes porque fueran una mejor nación. De hecho, eran la peor de todas y los escogió a ellos. Punto número 2. ¿En quién escogió Dios a su pueblo y qué significa? Pues básicamente dice que los escogió en Cristo. Y la respuesta básica debe ser que desde antes de la fundación del mundo, Cristo fue el representante y el fiador de todos los que en algún punto del tiempo serían escogidos en el redil. Entonces tenemos ahí eso. De hecho, la NBA dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El punto número 3 nos dice con qué propósito Dios escogió a su pueblo. Pues básicamente, no solamente para ser salvos en el día futuro, sino para vivir vidas distintas en el presente. No solo para la conversión, sino para perfección. No únicamente para que la justicia del Mesías fuera aplicada a nosotros, sino para que su carácter se formara en nosotros, para que sus obras se llevaran a cabo en nosotros. Para eso nos escogió el Señor, para que fuéramos un pueblo y con el mismo propósito para que fue escogido el pueblo de Israel, para que fueran una representación de Dios en la tierra, para que fueran ellos un pueblo visible y que vieran que eran el pueblo de Dios.
lastimosamente el pueblo de Israel hizo todo lo contrario. Y quiera Dios que nosotros, a la iglesia, no estemos tampoco representando lo mismo que representó el pueblo de Israel. Que se supone que deberíamos nosotros de representar a Dios aquí en la tierra, a ser ejemplo de Él y quiera Dios si estemos representándolo bien. Entonces tenemos una nota ahí en el punto número 2 que se me fue y dice ahí, ¿cómo pudo Dios escoger a las personas? Nosotros que estábamos moralmente corrompidos y éramos culpables de innumerables pecados, Él nos escogió en su Hijo a la luz de su obra en el Calvario antes de que la fundación del mundo. Dios no solo escogió a su pueblo, sino que también determinó el medio por el cual Él los reconciliaría consigo mismo, que es en Cristo. Hemos sido elegidos para formar parte de la nueva humanidad en Cristo y por tanto para ser cada vez más semejantes a Él, llevando el fruto de vidas transformadoras o transformadas. Dios os escogió como primicias para salvación en santificación del Espíritu y la verdad. Y eso está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Y también tenemos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y eso está en Juan capítulo 15, versículo 16. El mismo Señor nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis y llevéis fruto. La nota 3, tenemos que la elección de Dios de su pueblo en Cristo antes de la fundación del mundo tiene un objetivo o meta moral, que seamos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros somos todas estas cosas ahora en Cristo. Sin embargo, es también el deseo de Dios que lleguemos a ser santos y sin mancha en nuestra vida diaria. El Señor nos dice que somos santos, pero también es nuestra responsabilidad trabajar en esa santificación. El B nos dice que enseña en el versículo 15, el 5, acerca del plan de Dios para la salvación. Y en el 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué predestinó Dios al creyente? Tenemos la respuesta, para ser adoptados hijos suyos. Y ahí en esa nota dice que la palabra predestinado traduce el vocablo griego proorizo, el cual significa predeterminar o preordenar antes de la fundación del mundo. Los predestinó que su pueblo elegido sería adoptado como sus hijos e hijas y que serían sus herederos. Y eso está en Romanos capítulo 8, versículo 17. Tenemos el punto número 2, dice, ¿por medio de quién recibimos la adopción? Pues por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo fuimos adoptados. ¿Y qué significa? Tal adopción llega a ser una realidad mediante Cristo. Vemos que nuestra adopción no es por medio de nuestros méritos o valía, sino que por medio de la persona y obra de Cristo en nuestro lugar. Esta verdad no solo llena de humildad, sino que también inspira confianza en nosotros. Nuestra posición ante Dios no está fundada sobre nuestros débiles esfuerzos, sino sobre la perfecta, inmutable obra en nuestro lugar. Entonces, básicamente la salvación es por obras, pero no son mis obras las que me salvan, sino las obras de Cristo Jesús. Porque Dios exige perfección para entrar al cielo. Pero esa perfección ninguna de nosotros la podemos conseguir. El único que pudo conseguir esa perfección fue Cristo. Y la obra de Él, el sacrificio de Él, es puesta en nuestra cuenta. Esa vida que Él vivió es contada hacia mí. Y es en la forma en que Dios satisfizo esa justicia en el sacrificio de Jesús.
Y eso lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento, en los sacrificios que hizo Israel. Era un tipo y sombra de lo que tenía que pasar. Tenemos el punto número 3. ¿Cuál fue la motivación de Dios para adoptarnos? Su puro afecto, su pura voluntad. ¿Cómo funciona eso? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué amó más a Jacob? No sé. Y la escritura, cuando dice que amó más a Esaú, ya lo había comentado anteriormente, no significa que haya odiado a Esaú, sino que significa que el amor que tuvo para con Jacob fue tan grande que el amor que le tenía a Esaú parecía que... Pero amó tanto a Jacob que dice que a él lo escogió. ¿Merecía ser escogido Jacob? No. Sin embargo, en su pura voluntad, en su puro conocimiento, él escogió. ¿Por qué escogió a Luis y no a otra persona? Hay personas allá afuera mejor que Luis y sin embargo el Señor tuvo en bien salvar a Luis. No sé. Y le doy gracias al Señor porque tuvo misericordia. Entonces, la frase puro afecto de su voluntad traduce una sola palabra griega, eudokia, la cual significa literalmente beneplácito. La frase puro afecto de su voluntad también puede ser traducida el buen propósito de su voluntad o beneplácito de su voluntad. Dios nos ama porque Él es amor y ha determinado poner su amor sobre nosotros. Dios nos adoptó porque le plació hacerlo. Y el 6, ya con eso terminamos, dice Efesios 6, ¿por qué Dios planeó y decretó nuestra salvación? Pues dice que solamente para alabanza de su gloria. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Recordemos que el texto dice que nos predestinó en amor, no en egoísmo. El Señor no es una persona egoísta. Él nos predestinó en amor para gloria de Él. Entonces, lo que resta de los puntos que ya casi no eran, restaban muchos, pues los pueden, espero y los puedan continuar y espero y también puedan profundizar. Romanos capítulo 8 también habla sobre la elección y es un buen libro en el cual también pueden profundizar sobre la elección de Dios y lo que habla Pablo ahí pues es básicamente sobre eso. Les doy gracias, hermanos, gracias por estar aquí y pues ya podemos pasar al santuario. Bendiciones.